En la segunda mitad del siglo XX, la Iglesia Católica atravesaba un período de cambios y tensiones que reflejaban las corrientes de un mundo en rápida transformación. El Concilio Vaticano II, convocado en 1962 por el Papa Juan XXIII, había marcado un antes y un después al introducir reformas que buscaban adaptar la Iglesia a los tiempos modernos. Misas en lenguas vernáculas, un mayor énfasis en el ecumenismo y una invitación a los laicos para asumir un rol más activo. Sin embargo, este proceso de apertura también generó divisiones internas. Algunos veían en estas reformas el inicio de una renovación profunda, mientras que otros temían que socavaran la autoridad y la tradición que habían sostenido a la Iglesia durante siglos. En este contexto emergió el conflicto entre Hans Küng, un teólogo suizo de ideas audaces, y Juan Pablo II, un papa decidido a preservar la ortodoxia y la unidad doctrinal. Lo que comenzó como un desacuerdo teológico se convirtió en una lucha emblemática sobre el papel de la libertad intelectual y el poder eclesiástico. Hans Küng no era un extraño en el mundo de la teología católica. Nacido en 1928 en Surse, Suiza, se ordenó sacerdote en 1954 y pronto destacó por su erudición. En 1960, con apenas 32 años, fue nombrado profesor de teología en la Universidad de Tubinga, una institución reconocida por su rigor académico. Durante el Concilio Vaticano II, Küng fue invitado como perito teológico, trabajando junto a figuras como Joseph Ratzinger, quien décadas después se convertiría en el Papa Benedicto XVI. En esos años, Küng era un entusiasta de las reformas conciliares. En su libro El Concilio y la Reunión 1961, escribió: "El Concilio Vaticano II debe ser un paso hacia la renovación de la Iglesia, no solo en su liturgia, sino en su estructura misma. La Iglesia no puede seguir siendo una monarquía absolutista en un mundo que exige participación y diálogo". Esta visión inicial mostraba a un Küng comprometido con una Iglesia más abierta, pero sus ideas pronto lo llevarían más allá de lo que el Vaticano estaba dispuesto a tolerar. En 1967 publicó La Iglesia, una obra que exploraba la naturaleza de la comunidad cristiana desde sus orígenes. Allí argumentaba que la Iglesia primitiva era una comunidad de iguales, no una jerarquía rígida, y que el modelo monárquico del papado era una deformación histórica. En sus palabras, Jesús no fundó una monarquía ni designó a un papa infalible. La Iglesia debe volver a su esencia, una comunidad de servicio, no de poder. El Evangelio nos llama a la humildad, no a la dominación. Estas ideas ya insinuaban un desafío a la autoridad papal, pero fue en 1970, con la publicación de Infalible, una investigación cuando Küng lanzó su crítica más directa. Cuestionó la doctrina de la infalibilidad papal, definida en el Concilio Vaticano I de 1870, que afirmaba que el Papa, al hablar ex cátedra sobre fe y moral, estaba libre de error. Küng sostenía que esta enseñanza no tenía raíces sólidas en la Escritura ni en la tradición temprana. Citó ejemplos históricos para respaldar su argumento. El Papa Liberio, en el siglo IV, cedió ante la presión del emperador y apoyó una fórmula arriana. Honorio I, en el siglo VII, fue condenado como hereje por el Tercer Concilio de Constantinopla. Si los papas han errado en el pasado, ¿cómo puede sostenerse que son infalibles? La infalibilidad es una construcción del siglo XIX, nacida del miedo al liberalismo y la pérdida de poder temporal. El libro causó un revuelo inmediato. Küng no solo atacaba una doctrina central, sino que también ponía en duda la legitimidad del poder absoluto del Papa. En un artículo posterior, publicado en 1970 y uno en la revista Concilium, insistió: la infalibilidad no es un don divino, sino una herramienta de control. Una Iglesia que teme el debate y la crítica traiciona su misión de buscar la verdad. El Vaticano respondió con cautela al principio. En 1971, la Congregación para la Doctrina de la Fe, CDF, entonces dirigida por el cardenal Frank José Per, inició una investigación sobre las obras de Küng. En 1975, tras años de intercambio de cartas y advertencias, la CDF emitió una declaración afirmando que la Iglesia es infalible.
contenían proposiciones contrarias a la fe católica. Se le pidió a Kuhn que aclarara o retractara sus posiciones, pero éste se mantuvo firme. En una carta abierta al Vaticano escribió: «No puedo retractarme de lo que creo que es verdad. La teología no es propaganda, es una ciencia que debe estar abierta al cuestionamiento. Si la Iglesia suprime la libertad de pensamiento, se convierte en una secta, no en una comunidad de fe». La situación se intensificó con la llegada de Juan Pablo II al papado en 1978. Karol Wojtyla, un sacerdote polaco que había vivido bajo la opresión comunista, asumió el trono de Pedro con una visión clara: fortalecer la Iglesia como un baluarte de verdad en un mundo dividido. En su primera encíclica, Redemptor Hominis 1979, estableció el tono de su pontificado. La Iglesia tiene una misión divina: anunciar la verdad de Cristo, que es el Redentor del hombre. Esta verdad no es una opinión entre muchas, sino la luz que guía a la humanidad. Quienes la custodian deben protegerla de toda distorsión. Juan Pablo II no era un conservador ciego. Había participado en el Concilio Vaticano II y apoyaba muchas de sus reformas, pero veía los límites de la apertura. En su encíclica Dives in Misericordia 1980, escribió: «La misericordia de Dios no significa laxitud ni abandono de la doctrina. La Iglesia debe ser madre y maestra, acogiendo a todos, pero guiándolos hacia la verdad plena». Este enfoque chocaba directamente con las ideas de Kuhn. Mientras el teólogo suizo abogaba por una Iglesia que revisara sus dogmas a la luz de la historia y la razón, Juan Pablo II insistía en la inmutabilidad de la fe revelada. En su discurso a los obispos alemanes en 1980, el Papa abordó indirectamente el caso de Kuhn. La libertad del teólogo no es un fin en sí mismo. Está al servicio de la fe del pueblo de Dios. Cuando un teólogo siembra confusión, hiere a la Iglesia que dice amar. La tensión culminó en diciembre de 1979, cuando la CDF, con la aprobación explícita de Juan Pablo II, revocó la licencia de Kuhn para enseñar teología católica. La declaración fue contundente. Hans Kuhn ha abandonado la verdad integral de la fe católica en sus escritos y, por tanto, no puede ser considerado teólogo católico ni enseñar como tal. Kuhn no fue excomulgado, pero perdió su estatus oficial dentro de la Iglesia. En Tubinga continuó como profesor de teología ecuménica, un cargo secular que no requería la aprobación eclesiástica. La decisión desató protestas. Estudiantes en Tubinga organizaron una marcha con antorchas, y teólogos de todo el mundo, incluidos 60 de América del Norte, firmaron una carta de apoyo a Kuhn, afirmando: revocar su licencia no silencia su voz ni invalida su contribución. Kuhn sigue siendo un teólogo católico en espíritu y obra. Kuhn respondió con desafío. En una conferencia de prensa en 1980, declaró: «No me arrepiento de nada. La Iglesia no puede pretender que la verdad sea su propiedad privada. Si me castigan por buscarla, que así sea. La historia juzgará quién tenía razón». El conflicto reveló dos visiones irreconciliables. Para Kuhn, la teología era una disciplina viva, sujeta a evolución y debate. En su libro Ser Cristiano 1974, había escrito: «La fe no es repetir fórmulas del pasado, sino vivir el mensaje de Jesús en el presente. La Iglesia debe adaptarse o perecer. No hay fe auténtica sin libertad». Juan Pablo II, en cambio, veía la teología como subordinada al magisterio. En su Constitución Apostólica Sapientia Christiana 1979, afirmó: «Los teólogos deben trabajar en comunión con los pastores de la Iglesia. Su tarea es iluminar la fe, no cuestionarla. La libertad académica tiene límites cuando se trata de la revelación divina». A lo largo de los años 80, el enfrentamiento continuó a través de sus escritos. Kuhn publicó Existe Dios, 1978, donde exploraba la fe desde una perspectiva filosófica, y escribió: «La Iglesia no debe temer a la modernidad ni a las preguntas difíciles. Si Dios existe, soporta el escrutinio humano».
Una fe que rehúye la razón es una fe débil. Juan Pablo II respondió a tales ideas en Centesimus Annus 1991. La razón humana es un don de Dios, pero no puede reemplazar la fe. La modernidad ofrece desafíos, pero también peligros. La Iglesia debe guiar, no seguir ciegamente las corrientes del tiempo. Kuhn también criticó el estilo de liderazgo de Juan Pablo II. En el Papa Wojtyla 1980, un ensayo mordaz escribió: Juan Pablo II viaja por el mundo como un héroe, pero en Roma gobierna como un monarca absoluto. Sus palabras sobre la libertad suenan huecas cuando silencia a quienes discrepan. El Papa, por su parte, defendió su autoridad en Veritatis Splendor 1993. La verdad no se negocia. La Iglesia no es una democracia donde cada uno vota por su propia doctrina. El Papa, como sucesor de Pedro, tiene el deber de confirmar a sus hermanos en la fe. El contraste se hizo aún más evidente en el ámbito del diálogo interreligioso. Kuhn abogó por una apertura radical en cristianismo y religiones del mundo 1986. No hay paz entre las naciones sin paz entre las religiones. El cristianismo no es superior, sino uno entre muchos caminos hacia Dios. Debemos aprender de los demás, no condenarlos. Juan Pablo II, aunque promovió encuentros interreligiosos como el de Asís en 1986, mantuvo una línea firme en Dominus Iesus 2000, aprobado bajo su pontificado. Cristo es el único Salvador. Las otras religiones contienen elementos de verdad, pero la plenitud de la salvación está en la Iglesia. El diálogo no significa relativismo. A pesar de sus diferencias, hubo un breve acercamiento en 2005, cuando Kuhn se reunió con Benedicto XVI, sucesor de Juan Pablo II. No se resolvió nada, pero Kuhn lo vio como un gesto de respeto mutuo. En sus memorias, Mi lucha por la libertad 2002, reflexionó: no busqué la ruptura, sino la reforma. Amo a la Iglesia, pero no puedo callar ante lo que veo como injusticia. Juan Pablo II fue un hombre de fe inmensa, pero su visión era demasiado estrecha para el mundo de hoy. Juan Pablo II, en su última encíclica, Ecclesia de Eucharistia 2003, dejó su legado claro. La Iglesia vive de la Eucaristía y esta vida exige unidad. Quienes dividen a la Iglesia con enseñanzas falsas hieren el cuerpo de Cristo. Mi deber ha sido proteger esta comunión. El conflicto dejó huellas duraderas. Kuhn, fallecido en 2021, influyó en generaciones de teólogos y movimientos reformistas. Juan Pablo II, canonizado en 2014, consolidó una Iglesia más centralizada y doctrinalmente firme. Sus escritos y acciones siguen resonando, mientras las preguntas de Kuhn sobre la infalibilidad, la democracia eclesiástica y la relación con el mundo moderno permanecen sin respuesta definitiva en el seno de la Iglesia.